Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva edición de Actualidad Impositiva, ya en la primavera, y nos recibió la primavera con la gran noticia que también se comentó en el programa pasado, que es la reforma impositiva en impuesto a las ganancias que salió publicada el pasado lunes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Leo, hola, ¿qué tal? ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Hoy, Indy, Hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Muy bien. Buenas noches. Muy bien. Sí, decíamos que salió la ley finalmente el lunes pasado, así que ya hoy día tenemos las ventas de acciones, las ventas de participaciones sociales, los dividendos pasaron a estar alcanzados por el impuesto a las ganancias, cosa que siempre se habló, pero claro. No, siempre a ver, creo que a nadie le llamó poderosamente la atención porque era un tema que ya estaba instalado desde hace muchos años. El tema, lo que sí sorprendió fue la velocidad con la que salió, ¿no? Bien, algo que es importante para quienes nos están viendo es que el programa pasado, ya con el proyecto, que es finalmente el que terminó aprobándose y publicándose, hemos comentado y a lo largo del programa hemos referido todo a los distintos cambios, acciones, dividendos, pro, contra, vigencia, todo eso, así que quien quiera profundizarlo, e incluso algo vamos a comentar algunos nuevos temas que se han generado en estos días, ¿no? Sí, y usted puede ver el programa pasado en nuestra página www.actualidadimpositiva.com, o si no, contactarse, siempre tengo que leerlos, 3221-9087, 9088, como aparece abajo en la pantalla. El 4 adelante, ¿no? Sí. No, el 3221, 3221 y 4328, Bien. Así que, bueno, y ahí puede dejar sus mensajes especialmente también para la doctora Indy Feilenbogen, como son los llamados que tenemos para hoy. Indy, ¿estás preparada para recibirlos? Sí, estoy escuchando. Como siempre. Muy bien. Bueno, vamos al primer llamado. Buenas tardes. Mi nombre es Carlota y yo quisiera saber si un encargado de edificio, un portero, con los 30 años de servicio y los aportes, en edad de jubilarse, si es cierto que se puede quedar a más de un año más. O sea, si puede optar por quedarse un año más y no como 5 años como plantea esta persona. Muchas gracias. Bueno, esta señora nos pregunta sobre un portero de sexo masculino, entonces, ¿no? Y lo vamos a diferenciar porque la ley 24/241, no para los porteros, sino para todos los que están en relación de dependencia, establece para la mujer la edad de 60 años y para los hombres la edad de 65. Pero en un párrafo del artículo 19 pone de que la mujer puede optar a 5 años más. Solamente la mujer puede optar y seguir trabajando hasta los 65. Esa opción el empleador la tiene que aceptar, porque muchas veces le manda un telegrama a la mujer diciéndole, bueno, se tiene que jubilar. Entonces ahí hay que contestar de que opta por jubilarse a los 65 años. O sea, es una prerrogativa de la mujer. De la mujer únicamente. Y el empleador lo tiene que aceptar. Es decir, que a la edad de 60 a 65, ahora dejamos de lado, en este caso la mujer, pero a la edad de 60 a 65, el empleador tiene que decirle al empleado, señor, usted está en edad de jubilarse. Al hombre no. Al hombre no. Al hombre 65. Okay. Y no hay opción de prórroga. Y no hay opción de prórroga. Bien. Es decir, hay compatibilidad para seguir trabajando siempre y cuando el empleador quiera. Claro. Se puede jubilar y continuar trabajando. Ahí sería una prerrogativa del empleador. Claro. En cambio, en la mujer es la prerrogativa de la mujer de decidir si sigue o no sigue trabajando. Hasta el empleador lo tiene que aceptar. Claro. Bueno, ese año más a que alude es que efectivamente cuando cumple, vamos a decir, el hombre los 65 años, entonces el empleador, sobre todo los consorcios, tienen los temas de que le manda el telegrama diciendo que se acoja a la jubilación y tiene que poner indefectiblemente que están a su disposición las certificaciones de servicio. Porque esto dio lugar a mucha jurisprudencia que, como no lo puso a disposición, el encargado se tomaba más tiempo porque no estaban reunidos los requisitos. Bueno, eso lo saben los abogados laboralistas. Entonces, él tiene un año hasta jubilarse. Es decir, tiene un año para iniciar. El trámite de la jubilación corre por cuenta del organismo. Sí. ¿Qué pasa cuando eso ha sucedido, ¿no? De que al año no salió el beneficio? Bueno, al año tiene que dejar, si el consorcio no quiere, tiene que dejar la habitación o sus tareas que corresponda, porque en una época tardaba mucho más, ahora está un poco más agilizado si están todos los aportes bien, ¿no es cierto?, en el CIPA. Así que ese año a que alude es el año que tiene para iniciar la jubilación, que nosotros recomendamos que apenas reciba el telegrama lo inicie, porque tiene un año hasta que se le otorgue el beneficio. Y durante ese año sigue cobrando su sueldo, sigue cobrando su trabajando. Sí. ¿Y podría llegar el empleador a pedirle
no, bueno, vos a los 65 no tengas ese año adicional, dejá No, de trabajar. está en la ley. Está en la ley. Está en la ley. Bárbaro. Qué bueno. Sí. Bueno, Había- recuerden para los teléfonos, para los mensajes telefónicos, o ya sea de que nos los deje en la página, de que lo mande a través de la página, siempre poner la edad, el sexo, porque son datos, y un teléfono para que la doctora eventualmente se comunique con ustedes. Pero es muy importante todos esos datos porque fíjense cómo cambia la situación si es hombre o es mujer, Así sobre es. todo en temas jubilatorios. Había otra Perdón. consulta también. Yo quisiera saber si una empleada doméstica que tiene 13 años de aporte y tiene 43 años de edad, que realmente está imposibilitada físicamente de seguir trabajando, puede gestionar su jubilación. Reitero, tiene 43 años, 13 de aportes y su estado de salud, de movilidad, es muy delicado. Muchas gracias. Qué Bueno, pregunta interesante, ¿no? Sí, interesante. No dice dónde tiene los 13 años. Suponemos que son los últimos, que está en actividad y está enferma, porque si los tiene en otra zona de su historia laboral, no. Ah. Entonces, vamos a tomar en cuenta que está trabajando efectivamente y ya no puede por su salud. Sí, puede iniciar el retiro por incapacidad, no importa la edad. Lo que sí, tiene que iniciarlo y acreditar un 66% de reducción laborativa. Es decir, hay un baremo de patologías y encuadramientos, si está en la primera, que si es un 20, ese es un tema que lo va a tener que acreditar ante la parte médica que la van a revisar. ¿Es un tema complejo ese? Es complejo. ¿Es Ahora, complejo Idi, para...? complejo. La consulta en esto es, imaginemos que prueba su incapacidad en más de un 66%. ¿Eso ya le da derecho a recibir una jubilación por incapacidad por el hecho, Pero el mismo por tener importe. 13 años? Sí, no es decir, importa. ¿cuál es la cantidad mínima de años que No necesitas? existe. Bien, Es por, esa es por la invalidez. Es decir, por la digamos, que se invalidez le- misma. No, se detecta. lo que se- tienen que tener cuidado, sobre todo los autónomos, porque hay una reglamentación, el decreto 300, que obliga a persona autónomo a declarar el estado de salud cuando se afilia. Y también transcurrido un año de que dejó de trabajar y empieza, porque si no hay enfermedades previas. Entonces, ese tema es delicado para los autónomos porque tiene que hacer una declaración de salud, porque una cosa que se anote y le agarró un camión y quedó incapacitado, y otra cosa que tenga una enfermedad crónica. Bien. Entonces, aunque al fin no lo pida, yo diría que cuando se anoten los autónomos pidan el formulario de declaración de salud. Y la determinación, o sea, la prueba de la incapacidad. Lo hacen Es- comisiones médicas. Ah, eso te iba a preguntar. Comisión ¿Cómo médica. funciona eso? Ahora bien, otro detalle a tener en cuenta son los términos. La comisión médica se lo revisa. Hay 5 días hábiles para apelar a la comisión médica central, que no varía mucho. Y hay 5 días para ir a la Cámara de Apelaciones y pedir la intervención del cuerpo médico forense. Esto es que si te dan menos incapacidad de la que vos crees que tiene. Exactamente. O sea, te dicen, usted Sí. tiene un 20%, no sé. Los 5 días hay que tenerlos en cuenta. Esto está hecho cuando se decretó, se lanzó la ley 2441, que estaba hecho más bien para las ACJP. Entonces Ahora, jugaban muy con limitado. el mínimo derecho Del tiempo, digamos, para apelar. porque Claro. 5 días Es muy rápido. es muy rápido. A ver, Con lo cual, perdóname, cuando uno comienza los trámites tiene que tener todo armado para saber que si me dicen que no, porque en 5 días... Certificados médicos y todo, lo revisan. Ahora bien, en la Cámara hay muchísimos antecedentes que porcentajes menores, siempre que cuando esté incapacitado, también le dan derecho al beneficio. Bien. Pero es casi seguro que, salvo que esté muy incapacitada, con realmente problemas de no poder desarrollar ninguna actividad, bien. le den un porcentaje alto en las Indy, comisiones esta médicas. comisión, esta comisión médica, ¿de quién depende? Es decir, ¿la ANSES va a ser parte Sí. en todo esto o forma parte de la ANSES esta comisión? No, el trámite de la parte médica no interviene ANSES. Bien. No antes sí, intervenían la FJP, las asociaciones, Claro. intervenían para impugnarlo, pero A sí, esto iba. pero en la Cámara sí, ANSES puede impugnar. Y Muy tengo bien. una pregunta, ¿cuánto tarda uno en pedir una comisión médica de estas? No, se lo dan enseguida. Ah, Muy porque bien. esto es importante porque la señora esta que hacía la Sí, consulta no. está incapacitada La totalmente. fecha- Si uno pide una cosa la y tarda un fecha se lo dan montón. enseguida, pero lo que suele suceder es que como primero se inicia la parte
médica de la persona, a lo mejor no reúne los requisitos que sí hay en el retiro por invalidez de regularidad en la afiliación. Y entonces, ¿qué pasa? Vuelve y resulta que es un problema O sea, administrativo, no sí, físico. sí, con capacidad, pero no tiene los por el requisitos. cual tenemos que iniciar demanda por el fuero de la Seguridad Social. Está vos. separado la parte profesional médica de la parte del cumplimiento de requisitos. Pero es muy importante, yo me quedé con lo que dijiste al principio, la aclaración que hiciste, que la persona ya no estaba trabajando al momento que tiene la incapacidad. Sí. Tenía 13 años, estaba trabajando y todo esto que estamos hablando y tiene esta incapacidad. El problema es si esta persona tiene una incapacidad hoy, pero los 13 años de aporte los tuvo dejó de trabajar hace 3 años. Entonces en esa situación está mucho más... Hubo muchísimas modificaciones legales a todo esto, porque siempre hubo como un plazo de 5 años entre que se deja de trabajar y se enferma, cosa que era excelente en la ley 18037 anterior. Entonces la Corte, de alguna manera, ha variado el concepto, y si uno acredita que cuando dejó de trabajar ya estaba enfermo, ya no importa cuándo lo inicie el trámite, pero es judicial. Tenemos 5 años de lucharlo para conseguirlo. Creo que como también conclusión de todo esto, fíjate vos qué importante, el tema de la declaración de los autónomos, como planteaba el Estado de Salud. Normalmente esto no es muy difundido y nadie lo presenta, ¿no? Peor, no lo pide la FIP, cuando uno se anota, no lo pide la FIP. Bien, bien. Eso hay que tenerlo presente. Bueno, creo que tenemos un llamado más. ¿Cómo no? Buenas noches. Yo trabajé 12 años en IPF, la categoría 4E, con un sueldo al día de hoy de 33.000 pesos. Me descontaron en esa época el 13%, bajé del 80 al 92. Y ahora me jubilan como ama de casa, persona que nunca hizo aporte con la jubilación mínima. Hice el reclamo y me dice que estoy bien pago. Y bueno, es posible, no dice bien en qué periodo trabajó de otra actividad, pero si al final se acogió a la jubilación de ama de casas, no tiene derecho a reajuste. Claro. No tiene derecho a reajuste, salvo que, fíjese que esa jubilación termina en septiembre del 93. Claro. Es decir, no tenemos la historia laboral como para ver en qué periodo tuvo remuneraciones más importantes. Sí. Pero igual, con una denegatoria que ya la tiene el ANSES, supóngase de que todavía está en término, 90 días hábiles, puede recurrir a un profesional a hacer un cálculo situatorio laboral y si da diferencia, iniciar una demanda. Está bien. Pero como siempre, hay que iniciar la demanda, esperar tiempo y quizás cuando La otra vez cobramos... llamamos a una persona que había llamado acá al programa, asesorándola, bueno, casi se desmaya de que la llamamos y que existimos. Bueno, que existimos en la práctica. Por eso es ¿no? muy importante que usted deje su teléfono para que la doctora, en caso de que sea necesario, se contacte con usted y le pueda colaborar en la respuesta de la Por consulta, supuesto. por supuesto. Bien. Sí, Pablo. No podemos dejar de alto tema impuesto al cheque, o vamos a la pausa. No, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y ya seguimos con más actualidad impositiva. Gracias, Cindy. Hasta pronto. Gracias. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos. Y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Continuamos, segundo bloque de actualidad impositiva. Recuerde, 3221-9087 y 9088, 4328-9600, el teléfono al que puede contactarse con nosotros a través de www.actualidadimpositiva.com. Y como decía Pablo, esta semana
salió la ley de cheque, salió la ley de modificación de impuestos a las ganancias y ya está en el Congreso el tema de más reformas más prórrogas impositivas. Más prórrogas. ¿no? En realidad, y fue titular esta semana de los diarios, el tratamiento de la ley de presupuesto y dentro de esta ley de presupuesto la prórroga de algunos de los impuestos que realmente han generan históricamente una recaudación importante. Dentro de todos estos, como recordamos, el impuesto al cheque, que creado desde el 2001, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocido como impuesto al cheque, se intenta prorrogar. La cuestión acá estaba en la coparticipación, es decir... Es el eterno problema. El eterno problema, efectivamente, es decir, esta es la modificación de este sistema de coparticipación, porque indiscutiblemente esto permitiría a las provincias tomar parte de este flujo que realmente es importante, es instantáneo, es directo y con independencia, como lo hemos marcado en algunas oportunidades, en cuanto lo que hace a la capacidad contributiva, no está del todo definida cuál es la manifestación directa de este gravamen, pero indiscutiblemente forma parte de este principio recaudatorio que a las administraciones interesa, ¿verdad? En el Congreso lo que se planteó no era, digamos, la viabilidad del impuesto al cheque o no, sino cómo se repartía entre las provincias y la nación. Las provincias obviamente decían queremos que nos entre más cantidad de dinero para poder digamos, asignar esos recursos a cuestiones de la provincia, propios de la provincia, y la media sanción mantuvo todo como estaba. Efectivamente, tal es así que en esta prórroga, en esta ampliación de plazos de su vigencia, también se amplía el impuesto adicional a la venta de cigarrillos y la contribución especial al capital de cooperativas. Hasta hoy... Todo es un clásico, digamos. Claro, hasta hoy tenemos media sanción de esto. Sí. Seguramente vamos a tener la ley en breve aprobada por... Sí, lo que es interesante cuando vos hablabas de la prórroga del impuesto al cheque es que cuando salió el impuesto al cheque, en realidad es un impuesto criticable, como decías vos, porque qué capacidad contributiva mide, ¿no? Pero una vez que está instalado, nadie se anima a sacarlo porque creo que está aportando a la recaudación más de cerca de 50.000 millones de pesos anuales, con lo cual es una suma importantísima. 40.000. Sí, es un número importante. Es un número importante en la recaudación. Mira, hablaban de 55.000 en lo que hace a toda la recaudación. Pero yo creo que prórroga, la gran ¿no? parte tiene que ser el impuesto al cheque. Lo que sí también recordamos, y que cuando vos hablabas de la capacidad contributiva, que el impuesto al cheque en su momento se había puesto, gran parte del impuesto al cheque era computable como pago a cuenta de impuestos, era un pago a cuenta, que sería, incluso hasta era de seguridad social. De acuerdo. Esto realmente creo que con el avance tecnológico que hay, que se puede identificar claramente quién lo paga, todo, creo que sería una excelente medida para que por una cuestión de equidad, me parece, y que mira perder la capacidad contributiva. De todas maneras, en los próximos 2 años no va a cambiar esto. Seguramente se van a mantener, digamos, los recursos del Estado Nacional. Esto va a ser dentro de este esquema de prórroga también estaba la prórroga de la emergencia, ¿verdad? Y dentro de esta la posibilidad de prorrogar la emergencia. Y de algún modo los efectos que esta emergencia económica tiene para la posible afectación de recursos, ¿verdad? En todo esto. A ver, la emergencia lo que generaba era que el Poder Ejecutivo Nacional tenga la decisión en un montón de cosas, tarifas, cómo asignar determinados recursos, etcétera. Ahora, ¿hay estado de emergencia en este momento en Argentina? Muchos, cuando se criticaba, digamos, la aprobación de este presupuesto, decían de ninguna manera una emergencia, estamos en un momento, digamos, óptimo de funcionamiento institucional. Y, por el otro lado, se aprobó, creo, la media sanción de la emergencia por otros 2 años. Creo. Sí, sí. Un temita, perdóname, Pablo, porque hubo muchas consultas vinculadas con el tema del monotributo, porque ustedes saben que este mes es el mes de la recategorización y en el medio de la recategorización salió la modificación de las tablas. Recuerda, aquella persona que salió del monotributo, que se autoexcluyó del monotributo por haber superado las ventas, pero se autoexcluyó, salió hasta el 30, por lo menos inténtelo, porque hasta el 30 de septiembre, quizás después de un tiempo también se pueda seguir haciendo, pero por lo menos
podría llegar a volver. Aquel que es responsable inscrito en IVA, pero durante los últimos 12 meses no superó los 400.000 pesos de venta, básicamente, que son lo general. Los nuevos montos. Los nuevos montos, podría volver al monotributo. O sea, una persona que en estos 3-4 meses factura hasta 400.000 pesos hasta el 31 de diciembre, podría quedar dentro del monotributo. Si en los últimos 12 meses, desde agosto para atrás, sí, analiza y está digamos, dentro de los parámetros de monotributo, sí, si hubiera salido del monotributo producto, sí, como decía Andrés, de una autoexclusión, así se denomina técnicamente, pero en los hechos es que salió porque facturó más y de lo que era el máximo. Puede reingresar, no tiene que cumplir la pauta general de esperar los famosos 3 años. ¿Verdad? El único tema sí que si este sujeto del monotributo lo excluyó la FIP, es decir, fue por un trámite, bueno, en ese caso va a tener que hacer un trámite frente a la FIP explicando la situación en la que está. Pero sí, lo que está clarísimo es que aún la persona que generalmente no se recategorizaba, pues su monto de facturación era constante, se tiene que recategorizar porque las tablas cambiaron. Sí. Y va a estar en una posición, en un escalón más bajo y seguramente va a pagar un poco menos. Pero bueno, apúrese hasta el 30 de septiembre, lo mejor sería hacerlo hasta esa fecha. Puntos que sí ameritan recordar de la reforma de ganancias es el tema vinculado con los plazos, es decir, ¿desde cuándo rige esto? Sí. En particular para el caso de los dividendos, porque esta sí es una circunstancia dudosa y que algo esbozamos en el programa anterior y tiene que ver con qué ocurre si hay dividendos que ya están aprobados, pero no están puestos a disposición o, en su defecto, se están pagando y se ha puesto un cronograma de pago para que, aprobados que fueron, el directorio con su flujo lo pueda pagar. Entonces, ¿estará a partir de ahora alcanzado por el 10%? Bien, hemos compartido alguna mesa entre colegas y lo que se sostenía que el criterio es el de la percepción y la percepción es la puesta a disposición. Bien. Con lo cual, si estuvieran puestos a disposición, ahí sí consideramos que efectivamente, y esto fue, la puesta a disposición fue antes, al 23 de septiembre, que es cuando aparece la ley, esto no debería quedar alcanzado por el nuevo gravamen cedular que le corresponde a este 10% del impuesto al cheque. Si esto es posterior, me parece que efectivamente ya va a estar en una circunstancia compleja, a pesar que haya sido aprobado por asamblea con anterioridad. Claro, está la otra posición, que es esta que decías vos, Pablo, de que la empresa haya aprobado dividendos antes, pero no los puso a disposición por el motivo que fuere, pero que sí se aprobaron. Pensemos genuinamente, obviamente, antes del 23 de septiembre, entonces hay muchas opiniones también que dicen que yo ya tengo el derecho, con lo cual no podría venir esta ley a cambiarme la situación. Sin duda. Bueno, con el correr del tiempo iremos viendo qué dice la jurisprudencia, los fallos que van. Así que no se pierda actualidad impositiva dentro de 3-4 años que van a estar saliendo estos fallos. Vamos a hablar de esto. Tal cual. Otro eslabón que quedaba en esto es qué ocurre con la venta de acciones. Y escuchábamos alguna postura que para la venta de acciones va a haber que incluirlo dentro de la liquidación de ganancias como una renta más y podrá computarse las deducciones generales, deducciones personales y todo. No lo vemos del todo claro para nuestro criterio, en general creo que compartimos todos, se trata de una imposición de naturaleza cedular y como imposición de naturaleza cedular se va a tomar precio de venta menos costo, que habrá que analizar qué incluimos en el costo y acá está el tema, y a partir de eso se tributa el 15%, no juega como tope máximo, sino como un valor determinado, imposición cedular. Va a ser muy importante la reglamentación que está trabajando el Poder Ejecutivo de la ley, incluso con gente de la FIP, también cómo van a ser los regímenes de retención, cómo se va a ingresar este impuesto adicional, porque trae ciertas complejidades la ley, ¿no? Sí. Y muchas preguntas, muchos interrogantes que todavía no están resueltos, los podremos ir viendo a medida que va avanzando el tiempo. Tenías una consulta, Andrés. Tenés razón, Pablo, yo me estaba olvidando. Breve. AFIP, su gestión en materia de aduana, se ha detectado importación de cigarrillos en forma ilegal, es decir, contrabando de cigarrillos, con lo cual ha sido una novedad que se ha quemado una cantidad muy importante de cigarrillos contrabandeados, algo que cuando éramos chicos nos acordaba que pasaba y esos famosos cartones, bueno, aparentemente es un tráfico ilegal y de alta envergadura. Sí, como 3 millones de atados. Sí, una cantidad impresionante, un número importante. Sí, vos decías, Pablo, que teníamos una consulta. De
unas sí, programas que anteriores. Sí. Armando Girardotti, de San Isidro, nos dice, es una sociedad anónima con 2 accionistas cónyuges que son directores, es decir, es una sociedad anónima de familia donde todos los accionistas son el marido y la mujer y además ellos son directores. Dice, además de recibir honorarios por asamblea, ¿pueden facturar servicio técnico administrativo como monotributistas? La respuesta es que sí, no hay inconveniente. Obviamente hay que ver la realidad de los hechos y por qué lo hacen. También hay determinadas formalidades que sería bueno cumplir, como por ejemplo si la sociedad va a contratar con el mismo que es presidente, de hecho alguno de ellos 2 lo es, y con los directores tendría que dejarse aclarado en el acta de asamblea. Habría que ver bien si es por esas tareas técnico-administrativas. Pero sí lo pueden hacer para terceros, tranquilamente. Sí, para terceros lo pueden hacer, pero para la sociedad, como habla de tareas técnico-administrativas, también podría. Claro, siempre el límite está en la razonabilidad y en la realidad económica. Si esto no es se quieren cubrir una tarea de técnico-administrativa cuando en realidad es una tarea de un director, ¿no? Claro, pero bueno, esto tendremos que verlo. Pero hay un dato más ahí, si lo recordamos, el tema del análisis con el impuesto al valor agregado o eventualmente con el carácter de monotributista que le corresponde. Es decir, nada tiene que ver la exención de director al servicio que esté prestando, ¿verdad? Exactamente. Bien. Nos queda muy poquitito tiempo, me dicen, faltan apenas 2 minutos, pero un tema que es recurrente, que lo venimos comentando mucho, que tiene que ver, y lo volvemos a decir por el tema de los fallos como están saliendo. Denle importancia a los pagos de más de 1.000 pesos de la manera que dice la ley antievasión, para pagar lo que tiene que hacerse vía bancaria, básicamente, tarjetas o vía cheques cruzados, a la orden. O si no, cheques endosados, como corresponde, porque la justicia está dándole la derecha al fisco, en general. Quizás el Tribunal Fiscal es un poco más reticente en las salas, digamos, está a favor de los contribuyentes en el sentido que admite la prueba en contrario, que uno pueda demostrar, pero recuerde, si usted no paga las facturas o los pagos de más de 1.000 pesos con estos medios de pago, el fisco puede impugnarle el gasto y puede impugnarle el crédito fiscal. Hacer una pequeña modificación y subir un poquito esos montos. Claro. Porque hoy 1.000 pesos... eran los 100 pesos de antes. Sí o no, pero digamos, ha cambiado bastante, digamos, en la valoración, ¿no? Sí, eso, bueno, bien. Escucharon a Leo, por favor tomen en cuenta esa... No, tenés razón, está clarísimo, como se viene aumentando todo el monotributo, se aumentó los mínimos de la ley penal tributaria, etcétera. Creo que esto también... Y había una noticia sobre penal tributaria de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, la Dirección de Rentas estableció a través de una disposición interna cuál va a ser el procedimiento administrativo que van a seguir en aquellas causas de envergadura penal tributaria. Recuerden que a partir del fin del 2011 la Ley Penal Tributaria Nacional se aplica a las haciendas locales y la Dirección de Rentas, al igual que ARBA, está trabajando mucho en esto. Ya tenemos un procedimiento interno que amerita conocerlo. Nos tenemos que ir, así que bueno, gracias muchachos. Gracias. Nos vemos dentro de una semana con más actualidad impositiva. Muchas gracias por estar con nosotros.